En Informe Pastrán TV hoy conversaremos con el exdiputado Leonel Teller, cómo se ve Nicaragua desde el exterior y su análisis de la NICAC, la OEA y el estado de la oposición. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día martes 14 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa de hoy. Más adelante les van a poner el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes. Corea del Sur aprobó el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica el día de ayer. Su gobierno, su Ministerio de Economía, lo ratificó, es decir, el Poder Ejecutivo coreano. Ahora tiene que pasar al Parlamento de Corea y luego tiene que ser ratificado o aprobado en los parlamentos de cada uno de los países centroamericanos. Esto esperan que se tarde probablemente hasta julio de este año para que este tratado comercial entre en vigencia. El reciente informe del Banco Central de Nicaragua indica que ha crecido el empleo en el país a partir de enero de este año, hay mucha dinámica económica. Están criticando la ley de asocio público-privado. El experto Julio Francisco Báez dice que la reglamentación que se va a hacer de esta ley ya es extemporánea porque han pasado 5 o 6 meses y la ley dice que son 60 días. Y el gobierno está promoviendo inversiones forestales y en cambio climático en un foro internacional. El ministro para Políticas Públicas, Paul Oquis, ha hablado de ese tema. En las noticias internacionales, una gran tormenta de nieve está amenazando al noroeste de los Estados Unidos. Se dirige rápidamente hacia el noreste de Estados Unidos. Esa región comenzó a prepararse para lo que viene, cerrando colegios, cancelando vuelos, emitiendo advertencias para los viajeros. Según CNN, se trata de una tormenta de nieve que se dirige hacia el noroeste de los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en donde ya han ordenado incluso cierre de aeropuertos y evacuar a algunas personas. El presidente Donald Trump está enfrentando ya los primeros objeciones. El Partido Demócrata del Senado advirtió que se va a oponer a cualquier partida de fondos en los presupuestos del país para la construcción del muro en la frontera con México. Los demócratas han dicho de que no van ellos a dar su voto. Ayer lo advirtió el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y se produjo en una carta enviada al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, en donde le dicen que los demócratas no van a apoyar ningún dinero que vaya destinado a la construcción de un muro en la frontera con México. De todas maneras, el presidente Trump dice que él va a conseguir los fondos, veremos de dónde. Guatemala, el gobierno despidió a los encargados del orfanato en donde murieron 40 niñas y ayer hubo un despido oficial de las jóvenes o de los cadáveres de estas niñas. El presidente Jimmy Morales incluso ha pedido al FBI que le ayude en la investigación. Esto ha causado críticas internas en Guatemala porque él no quiso delegar la investigación en la Policía Nacional Guatemalteca, sino que está pidiendo al FBI que se haga cargo. Estas jovencitas murieron calcinadas, quemadas, asfixiadas, ahogadas, producto de un incendio en el albergue en donde vivían. La tragedia inició el martes pasado, es decir, hace 8 días, cuando las decenas de menores se amotinaron en su intento por huir del hogar, y dicho sea de paso, que irónico, se llamaba el Hogar Seguro, ubicado en el municipio de San José Pinula, en las afueras de la ciudad, de esa ciudad, denunciando abusos y maltratos, y nadie les escuchó. Llegaron las quejas hasta las autoridades, nadie quiso atender la denuncia y ocurrió esa desgracia. Y finalmente, el gobierno de los Estados Unidos ahora está pidiendo más tiempo para enviar al Congreso las pruebas que dicen tener del espionaje telefónico del que se ha quejado el presidente Donald Trump, que lo hacía el presidente Barack Obama cuando él era el candidato.
El gobierno de Trump ha pedido al Congreso más tiempo para aportar pruebas sobre la acusación contra Barack Obama de haber vigilado sus comunicaciones en la Torre Trump. Presionado sobre el asunto, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha suavizado las acusaciones diciendo de que sí, que tienen pruebas y que en su debido momento las van a presentar a los congresistas. Veremos, pues, estas son las noticias más importantes. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con Leonel Teller. Ya les diremos de qué. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí les va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus mensajes, sugerencias y preguntas para nuestro invitado. Quiero darle precisamente la más cordial bienvenida al licenciado Leonel Teller, exdiputado, ex vocero del PLC, fuiste candidato alguna vez después de alguna cosa, ahora es socio importante de una importante firma de cabildeo internacional. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Felicidades por tu programa. No había tenido el gusto de verlo en vivo, solamente de leerlo en el reporte que envías, y te felicito. Una voz más que objetiva, como en las encuestas te calificaron, por lo menos las últimas encuestas que vimos. Así que te felicito, y es importante también para la sociedad nicaragüense tener un periodismo objetivo, veraz. Lo vimos al comienzo, resaltaste las noticias más importantes en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, y te felicito, es importante, y felicito al Canal 23 por tenerte también acá. Bueno, estamos haciendo lo mejor que se puede. Esta es una lucha de todos los días, pero ahí vamos empujando el carro. Aquí queremos hacer conciencia todos los días sobre la accidentabilidad que está ocurriendo en el país grave. Ayer se dieron a conocer 746 accidentes en la última semana, 14 personas fallecidas y las que siguen ocurriendo por la imprudencia y la actitud temeraria de los que conducen. ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a toda tu audiencia. El lote vehicular o la flota vehicular de Nicaragua, y en particular de la capital, ha crecido de una manera desproporcional en relación a la infraestructura vial que tiene la ciudad. Obviamente eso en cualquier país del mundo te crea un problema. Entonces, el conductor en Nicaragua es un conductor que no está acostumbrado a manejar en las líneas que debe manejar. Van a baja velocidad en las líneas izquierdas cuando deben de ir a la derecha. Entonces, el problema
El problema es de que el conductor en Nicaragua no tiene la educación vial aún para manejar este volumen de tráfico. Por otro lado, y esta es una crítica constructiva para la Policía Nacional, se están fijando en la rotonda, tocó la raya, tiene una multa, por favor. Y realmente sí, me incomoda que un policía ¿Quiere decir que en la rotonda... por eso? No, fíjate que no, pero tengo tanta gente que me dice, ¿cómo te van a estar deteniendo porque machucaste una raya en la rotonda? Mira, y de pronto ves pasar cuando te tiene la policía detenido, tengo rato que no me dan una multa, quiero decirte, ¿verdad? Que pasó un camión tirando humo que parece que se va incendiando y la policía campantemente no lo detiene, no lleva luces ni para pedir vía ni luces de stop. Entonces, y no le hacen nada, y son los que causan la mayor cantidad de accidentes. Y los motorizados de moto son temerarios cuando manejan. Entonces, es imposible de que no haya la cantidad de accidentes que hay. Entonces, aquí es una combinación de educar al conductor, ¿verdad? Y, obviamente, pues, ir creando la infraestructura y que la policía se fije en los temas torales y no si machucaste o no una raya amarilla o una raya intermitente. Incluso, a mí una vez me detuvieron cuando estaban construyendo la carretera para ir a Montelimar, me detuvo un policía. Que era la carretera vieja, que ahora Sí, es nueva. es correcto. Entonces me detuvieron y me dice, ¿usted aventajó a este vehículo? Le digo, sí, le digo, porque tengo visibilidad. Es que ahí hay una raya intermitente. No habían rayas en la carretera. Y le digo, ¿cómo que hay una raya intermitente? ¿A dónde está? La carretera no está señalizada. Bueno, es que ahí es a donde debe de ir. Le digo, oficial, seamos serios, por favor. Bueno, te doy algunas observaciones que yo oigo de mis amigos, ¿verdad? Obviamente que sí felicito la mano dura que se está poniendo con el tema del alcohol. Obviamente cualquier sustancia... Casualmente dice el informe presentado ayer que la mayoría de las causas que provocaron los accidentes es por consumo de licor, pero aquí las compañías licoreras también no asumen ninguna responsabilidad. Bueno, yo creo de que cuando ya tenés mayor de edad debes de tener el juicio de saber si vas a agarrar un taxi o si llegase a ver Uber acá, agarrar un Uber o que te conduzca alguien si andas tomado, pues. Pero yo creo que ya cuando sos mayor de edad tenés que la capacidad de discernir que no te puedes montar en un vehículo si vas intoxicado bajo la influencia, pues. Entonces, en ese sentido sí felicito a la policía y creo de que sí se tienen que tomar medidas en ese sentido. Leonel Teller es ahora, socio de una importante firma de cabildeo internacional. Están trabajando ustedes también para el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que le fue bien el fin de semana. Barrió en las encuestas primarias del Partido Nacional de Honduras. Está bien asesorado. Evidentemente, y todo hace indicar que va a ser reelecto pues, en las próximas elecciones en Honduras. Está siendo muy popular. ¿Qué le está dando popularidad al presidente hondureño en un país con una tasa de inseguridad, de homicidio y criminalidad tan alta? Bueno, yo creo que el Triángulo del Norte ha entrado en una etapa histórica, la cual no se podía visualizar con éxito si no fuese un esfuerzo en conjunto en este sentido. Entonces, entonces, cuando vos estás en Estados Unidos y vos analizás como el Ejecutivo, como la estructura de inteligencia, contrainteligencia, las Fuerzas Armadas, las agencias de la DEA, etcétera, y analizás el comportamiento de las Fuerzas Armadas, de la migración, etcétera, entonces vos tenés a unas Fuerzas Armadas en Nicaragua que, a pesar de que somos un país vulnerable por nuestra pobreza y estamos en la ruta natural de Colombia hacia el mercado principal, porque debemos recordar, sin consumidor no hay producto. Entonces, obviamente, mientras haya consumo en la primera economía del mundo, es como el agua, se mete por cualquier lugar para llegar a donde tiene que llegar. Es como la gravedad. Entonces, a pesar de eso, las Fuerzas Armadas de Nicaragua, y casualmente la semana pasada, vos recordás, Adolfo, el segundo del Comando Sur de los Estados Unidos, destacó y dijo... Joseph Di Salvo. Exacto. Dijo, a pesar de las diferencias ideológicas, muy interesante, sí hemos logrado la coordinación y cooperación con Nicaragua.
en materia de seguridad regional, que al final es también seguridad nacional para Nicaragua y para los Estados Unidos. Entonces, cuando vos ves el paquete que se ha montado para el Triángulo del Norte, era necesario hacerlo en los 3 países, porque de nada te sirve hacerlo en Guatemala, porque se te va a Honduras, en Guatemala se te baja a Honduras, a El Salvador, los carteles se te suben a México, o si lo haces en Honduras, se te van a Guatemala, se te van a El Salvador. Acá tal vez les da un poco de temor, porque saben la posición de las Fuerzas Armadas, aunque siempre hay vulnerabilidad, eso es inevitable. Entonces, el paquete se armó para los 3 países y definitivamente de que ha habido progreso en los 3 países, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, y en el caso particular, uno de nuestros clientes en América Latina, de los presidentes y gobiernos a quienes les manejamos las operaciones políticas en Washington, pues obviamente el presidente Hernández se ha destacado en una lucha y en un compromiso en donde realmente se han extraditado 14 drug lords o jefes de carteles. ¿Desde Honduras a los Estados Unidos? Sí, hay 14 extraditados. Casualmente el presidente Trump acaba de quitar al procurador del sur de la zona de Manhattan en New York, que es casualmente el que lleva el caso de los cachiros, que era uno de los carteles que cuando vio el proceso de extradición y la posición firme del presidente Hernández, decidieron irse a entregar voluntariamente y ser colaboradores de la DEA. Entonces, sí hay, pues se está haciendo una investigación de la policía, se está creando una nueva policía civil, hay una policía militar y esto pues obviamente ha venido a tener un impacto directo en lo que es la seguridad ciudadana, en lo que es en el campo poder producir. Honduras es el 3er país de América Latina en producción del café, consecuentemente la seguridad en el campo para poder levantar la cosecha y poder mover la cosecha y exportar la cosecha, pues necesita seguridad en todas esas zonas remotas, rurales, y el ejército pues obviamente ha hecho un trabajo que sí ha permitido de que la economía vaya, el Producto Interno Bruto vaya creciendo, la seguridad ciudadana vaya creciendo, mejorando, de que el sector privado pueda atraer inversión directa extranjera, así como también la inversión nacional. Entonces ha habido una bola de nieve que ha sido positiva y ahí están los resultados del domingo pasado, en donde el Partido Nacional se lleva el 62.6% de la votación de todos los partidos políticos, y el presidente Hernández se lleva el 53% de la votación general de las elecciones primarias, que tal vez mucha gente no sabe, pero en Honduras las elecciones primarias, que allá les llaman elecciones internas, son por ley. Son obligatorias. Son por ley, y ahí no hay dedazos, ahí no hay consensos, ahí no hay imposiciones, no hay caudillismo, ahí hay un proceso democrático y los que deciden quiénes son y en qué posición van en las listas es el pueblo, el soberano, el que ahí decide. Te voy a preguntar más adelante, porque quisiera conocer tu opinión sobre la situación de los partidos políticos de Nicaragua, a propósito que a todo mundo está hablando de consenso para elegir los próximos candidatos a alcaldes y concejales. ¿Cómo se está viendo a Nicaragua desde el exterior, particularmente de Estados Unidos? Porque aquí uno de pronto ve que surge un montón de gente que de la noche a la mañana se han convertido en expertos en Washington y en las relaciones con Nicaragua. Unos dicen no va a haber NICAAC, otros dicen ya viene la NICAAC, otros que están esperanzados en la NICAAC y otros dicen ya la NICAAC ya no va. Pero objetivamente, ¿cómo se está viendo Nicaragua desde la capital de Estados Unidos, vos que recientemente estuviste por allá? Mira, yo creo que en primer lugar lo que debemos de ver, porque sí he observado algunos comentarios válidos y he escuchado también unos comentarios al lado de los pelos. En primer lugar, lo que tenemos que ver es cómo es que se diseña la política exterior de los Estados Unidos y quiénes son los actores. En primer lugar. En segundo lugar, he visto también a personas que se han dirigido en televisión o han hecho referencia al presidente Trump o en su momento al presidente Barack Obama
cuando la NICA Act no emana del Ejecutivo, es una iniciativa del Legislativo. Es decir, como que aquí en Nicaragua fuese una iniciativa de la Asamblea Nacional, no del gobierno. Es correcto, es una iniciativa del Legislativo. Entonces, ahora, la política exterior del presidente Trump está en proceso de definición para algunas regiones del mundo, unas más aceleradas que otras. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el foro que utiliza el presidente de los Estados Unidos para diseñar la política exterior y la política de seguridad nacional? Es el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Y para no cometer errores, aquí tenemos quiénes son pues los que participan. Entonces, cuando vos analizás y ves quiénes son las personas que están involucrados en esto, en primer lugar, vos tenés que el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente, son miembros del vicepresidente, son miembros del secretario de Estado, son miembros del secretario de Defensa, son miembros del secretario de Energía, eso mandatoriamente. Lo que se dice non-statutary, o sea que no es obligatorio. Pero que pertenecen al Consejo. Pero que pertenecen es el asesor de seguridad nacional del presidente, que obviamente entra el secretario del Tesoro, porque todos los delitos de blanqueo de dinero, etcétera, es en el Departamento del Tesoro, a donde están y se hacen las sanciones pertinentes a los países que incurren en lavado, o gobiernos o funcionarios de gobierno que incurren en este tipo de delitos. Luego, sería el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es un asesor del Consejo Nacional de Seguridad. Luego tenés el director de inteligencia, que es mandatorio. Tenés el director del control y política de droga nacional. Y luego tenés el asistente de temas de política económica del presidente, de la oficina, el procurador general. Entonces, lo que te quiero decir con esto es de que independientemente de lo que esté sucediendo en el legislativo, el tema Nicaragua y el tema Centroamérica, en algún momento va a llegar todas estas agencias, todos estos miembros del gabinete, Fuerzas Armadas, DEA, CIA, Inteligencia, Tesoro, etcétera, van a llegar al Consejo Nacional de Seguridad a ver el caso Centroamérica y a revisar país por país. Y ahí es a donde ellos hacen el balance y dicen, en materia institucional, esto, en materia de derechos humanos, esto, en procesos electorales, esto, en combate al narcotráfico, esto, crimen organizado, migración ilegal, blanqueo de capitales, entonces se hace el cúmulo de toda esta información y ahí es a donde los miembros del gabinete y los miembros del Consejo Nacional de Seguridad deciden, bueno, a nosotros nos conviene, por nuestra seguridad nacional y nuestros intereses, que la política hacia este determinado país sea esto. O llegar tan lejos como decir, basado en lo que el Tesoro nos está diciendo, por blanqueo de capitales, estas sanciones, como estamos viendo con el caso de Venezuela, en algunas cosas. Entonces, lo que hay que ver primero cómo es el proceso de formación. No es un proceso de formación fácil, es un proceso donde se involucran una serie de actores y cada quien lleva lo que tiene que llevar. En otras palabras, puede haber diputados, porque los congresistas y senadores son diputados, pues en Estados Unidos. Puede haber diputados que tengan criterios y quieran sancionar X país y ellos hacen su iniciativa, pero no necesariamente la comparte ese Consejo Nacional de Seguridad ni la administración de la Casa Blanca. Bueno, en primer lugar tenemos, mira, yo estoy tratando de ser objetivo, yo no vengo aquí con una posición, yo ya no estoy en política desde hace 6 años, yo quiero ver a Nicaragua salir adelante como nicaragüense, creo que ya hemos pasado por guerras y por situaciones. Creo que el gobierno del presidente Ortega está haciendo algunas cosas muy buenas, pero creo que ha debilitado algunas áreas que debe de prestar atención, porque preocupan en Nicaragua y preocupan en el extranjero. Y se ha hecho un trabajo tan bueno desde la triple transición del gobierno de la presidenta Chamorro, en términos generales,
se han venido manejando algunas políticas que han trascendido ideologías y que han trascendido partidos políticos y gobernantes en Nicaragua, desde doña Violeta, a donde Nicaragua ha hecho las cosas bien. Y sería una lástima que a lo mejor por una falla, por un mal asesoramiento, o yo qué sé, ¿verdad? Yo soy ajeno a las decisiones y cómo se toman las decisiones en este gobierno, de que se echen a perder algunos avances y algunos triunfos para el pueblo de Nicaragua. Entonces, obviamente queremos lo mejor. Entonces, mi intención de conversar hoy contigo, Adolfo, es poder compartir de la manera más balanceada y más objetiva qué es lo que sucede y cómo sucede. Creo que Arturo Cruz una vez hizo una exposición magistral de cómo es el proceso de formación de ley. Entonces, el proceso de formación de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos y de la política exterior es ahí a donde se forma. ¿Qué va a decidir la Cámara Baja en la Comisión de Relaciones Internacionales o el Foreign Relations Committee de la Cámara Baja? Si van a reintroducir o reeditar una nueva NICA Act y que va a pasar nuevamente por unanimidad en la Cámara Baja, como pasó el año pasado, dentro del contexto de un proceso electoral presidencial y dentro del contexto de una elección legislativa, en donde dos legisladores de mucha influencia para temas del hemisferio occidental estaban en proceso de reelección, como es la diputada Marco Rubio, el senador Marco Rubio y la diputada Ileana Rose. Entonces, analicemos el contexto de ellos. En primer lugar, están en el estado de la Florida. ¿Y quiénes son los hispanos que han llegado a vivir al estado de la Florida? Es gente que se ha ido huyendo por diferencias ideológicas de regímenes como Castro, Ortega, Chávez, Maduro. Entonces, el sentimiento anti, ellos lo tienen que traducir en votos para sus reelecciones. Y si vos te pones en los zapatos de ellos, ¿qué más van a hacer? Y tengo que ir a darle lo que ese sector quiere escuchar para que pueda votar por mí. Y entonces voy a meter una ley. ¿Y qué pasó? El voto hispano en Estados Unidos, el voto hispano de la población hispana en los Estados Unidos es del 17%, es posiblemente una de las minorías más grandes. Entonces, la Cámara Baja unánimemente votó porque todos los diputados que iban a reelección y los dos partidos mayoritarios, ¿verdad?, querían el voto hispano. Entonces fue un voto masivo unánime en la Cámara Baja. Llegó al Senado casi sobre la elección, venía una nueva legislatura. Pasada la elección, los senadores y los diputados federales se enfrascaron en su elección, en sus situaciones muy propias de su país, de sus estados, de sus counties, de sus distritos que representan, y volvieron al día a día y al quehacer del día a día de los Estados Unidos de América. Pasó la elección, se reeligieron los que se reeligieron. Ahora, obviamente, las calificaciones que recibe Nicaragua del Tesoro, de la DEA, del Departamento de Defensa, Comando Sur, Departamento de Estado, en algunos temas, está bien calificado el país. Hay otros temas en los que no está bien calificado. Bueno, puede ser que institucionalmente no estemos bien calificados, pero Di Salvo decía que hay mucha colaboración de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico. Así es. Y eso le gusta a los Estados Unidos porque es su seguridad nacional. No, si estamos claros, y vos sabes bien, Adolfo, de que yo siempre he tratado de ser objetivo en ese sentido. Y yo como nicaragüense, independientemente de que tenga un pie allá, un pie aquí y me mantenga volando, yendo, viniendo, la realidad es de que como nicaragüense sí me siento bien sobre mis Fuerzas Armadas. No es fácil estarle haciendo frente al narcotráfico, es peligroso, está tu vida de por medio, la vida de tu familia. Entonces, en ese sentido, Nicaragua tiene cartas. Yo estoy tratando de ser balanceado y objetivo, tiene muy buenas cartas de presentación y de negociación. Obviamente hay un proceso con la OEA y este proceso con la OEA está siendo observado por quienes tienen que ser observados en Washington y van a emitir eventualmente su criterio
sobre si esto realmente es algo que va a dar las garantías que ellos creen que se deben de dar en función de la Carta Democrática, en función de una serie de temas. Y hay algo que tenemos también que analizar. Ok, hay gente en la política que dice hay que sacar a Ortega. Ok, vas a sacar a Ortega. Los que dicen hay que sacar a Ortega, ¿verdad? Yo no estoy en política, ni voy a opinar sobre política, no me interesa opinar sobre política partidaria. Entonces, esos que dicen hay que sacar a Ortega, ¿cuál es la alternativa que se están dando? ¿A dónde está la capacidad que están demostrando para gobernar un país? Ajá, quitas a Ortega y después que es como el Obamacare. El Obamacare hay un debate tremendo, pero obviamente, y tampoco me voy a involucrar en la política interna de Estados Unidos porque no es mi rol, pero si vos vas a quitar el Obamacare tenés que dar una alternativa y mientras no es la alternativa no podés quitar esto porque la cosa se te va a poner peor. Entonces, Estados Unidos también y Washington y los actores están analizando quiénes, porque hay unos que aquí se rasgan las vestiduras y dicen que son demócratas, pero aquí recordamos cuando censuraban los medios de comunicación. Ya vamos a hablar de ese tema y de un poco más específico del memorándum de entendimiento de la OEA. Vamos a hacer una pausa y volveremos para seguir conversando con Leonel Teller. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua. 23. Con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para que sigan enviando sus mensajes. Tengo casualmente un mensaje de un televidente y dice: muy buenos días, muy bueno el programa, sería bueno aparecer a la hora para no tener que cambiar el programa para ver la hora. Él se refiere a poner la hora en la pantalla. Vamos a hacerlo. Muchas gracias por su sugerencia. Leonel, decías antes de irnos a la pausa, hay sectores en Nicaragua que quieren destruir el país, que hoy dicen ser demócratas y antes no lo eran. Bueno, yo escuché al presidente del COSEP una vez y sí me dio gusto porque yo creo que a la IA hay que ponerle los puntos. Y aunque uno no esté metido en política, pero es difícil quedarse callado ante esas situaciones. Yo comparto ese criterio del presidente del COSEP y de otros, de que aquí ha habido gente que han sido parte del problema de este país, por ponértelo de una manera muy diplomática, ¿verdad? Pero no han sido parte de la solución. Y si bien es cierto, yo no he estado sentado del lado del Frente Sandinista, estuvimos en la resistencia nicaragüense en Washington, como representantes en Washington, etcétera, en esos duros años de los 80, y me vine a militar cuando tuve una vida político-partidaria activa al liberalismo, pero por lo menos vos ves un gobierno que está haciendo algunas cosas, las está haciendo muy bien. Entonces son parte, la economía. Entonces son parte de la solución. Los otros destruyeron, censuraron, confiscaron, se adueñaron, hicieron barbaridades y ahora quieren aparecer como los corderos salvadores, por el amor de Dios. O sea, Dios, es que hay Pero uno... eso deben de tener nombre y apellido. Si estuviera en la política, pero no lo estoy, y la verdad que lo que estoy haciendo es un análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ves y empezás a analizar y ves todas estas cosas, digamos en Washington, pues hablemos de Washington. Vos decís, ok, ajá, ¿y quién? Los que censuraron en el pasado, los que destruyeron en el pasado, los que confiscaron en el pasado. Eso son los que están pidiendo hoy que hay que quitar. Esa es la nueva alternativa. Esa no es alternativa y lo saben perfectamente bien en Washington. Entonces vemos una oposición dividida,
atomizada, que no se va a unir, no se va a unir de aquí ni a las municipales ni a las próximas generales. No se van a unir. Entonces, ahí sí te puedo decir que, a mi criterio, desde el punto de vista, viéndolo de Washington, y obviamente aquí hay embajador de Estados Unidos, que es la voz oficial y calificada del gobierno, pero obviamente uno que está metido allá en este tipo de trabajo, vos ves una oposición que es un desastre. Es un desastre. Cada quien está jalando por su lado, unos se sientan juntos y no se hablan. O sea, vino el secretario de la OEA y empezaron a poner quejas como niños. Bueno, había 50 dirigentes de diferentes partidos políticos, todos reunidos en un salón. Pero nadie juntos, pero, o sea... Juntos pero no revueltos. No revueltos. Entonces, vos te pones ahí y vos decís, espérate, wow, qué desastre esto. Entonces, ¿qué haces? Tenés que buscar un balance. Y ahí es donde yo quería llegar. Creo yo, y esta sí ya es mi opinión personal, Adolfo, creo yo, que la parte débil, todo gobierno tiene su parte fuerte y todo gobierno tiene su parte débil. En la parte débil de este gobierno, una de las grandes debilidades de este gobierno es que no hay oposición. No hay oposición. A mí me gusta, si voy a decir algo... ¿Pero eso es responsabilidad de este gobierno? No, yo no. ¿O es responsabilidad de la oposición? De la oposición. Me estoy diciendo, una de las debilidades de este gobierno es que no hay oposición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés demasiado poder, porque no hay oposición, porque la oposición se volvió suicida, se autodestruyó, se autodescalificó y parece que esa mentalidad no va a cambiar ni en el por lo menos en el mediano plazo. Entonces, obviamente, cuando vos ves a la línea dura en Washington, dice, espérate, aquí hay que buscar un contrapeso para que esto no se desborone. Allá las cosas se analizan con sangre fría, allá no andan con mimazones, ni me caes bien o me caes mal. Allá los sentimientos personales no existen. Ni tienen preferencia por algún grupo político en específico. No. Estados Unidos es lo que es porque maneja las cosas como se deben de manejar. Frío. Ahí no hay ni frío ni caliente. Puede ser que personalmente digan, ve, me cae bien, Pastrán, lo que sea. Bueno, ahora vámonos a lo que es business. No, ahí no hay, me cae bien, sí, me cae bien, pero no. Esto es lo que es y esto es lo que hay que hacer. Entonces, es posible y es legítimo que haya preocupación, porque sí hay preocupación, porque quieren que las cosas se hagan bien. ¿Qué gana Estados Unidos, por ejemplo, y qué gana la región con que cualquiera de estos gobiernos se descalabre? Es un problema para Estados Unidos al final. Migración, una economía, etcétera, la misma Unión Europea, que está largo y no sufre las consecuencias de una migración directa, etcétera, ni el narcotráfico que se está bloqueando y combatiendo en este camino natural hacia el norte. La misma Unión Europea se ha tenido que bolsear para financiar a este país y a muchos países de la región para estabilizarlos. Entonces, obviamente que están pensando en Washington. ¿Le querés llamar NICAC? Pues llamarle NICAC, llamarle como vos querrás. Pero hay gente que está genuinamente y legítimamente preocupado, ven que aquí no hay balance porque no hay oposición, está demasiado atomizada, dividida y subdividida. Entonces, iban desde los más moderados hasta los más radicales. Entonces, tiene que poner un freno y puede ser que esas personas valoren que un freno, un contrapeso ante la ausencia de ese balance que debe tener una sociedad y debe de tener la política y el poder, esos balances, entonces poner algún contrapeso. Pero ¿por qué ese contrapeso tiene que venir desde el exterior y particularmente desde los Estados Unidos cuando los problemas de Nicaragua deben resolverlos los nicaragüenses? Es que, gracias por la pregunta o la observación, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, yo estoy tratando de presentar un panorama real. Yo no he venido, y por eso te dije, esta es mi opinión personal. Mi opinión personal, por lo que yo he analizado, es que hay gente preocupada
que creen que se necesita un contrapeso, porque aquí hay un vacío de oposición. Y el COSEP ha sido claro, y AmCham ha sido claro, y han dicho nosotros no vamos a ir a hacer el trabajo que le corresponde a los políticos. Y es correcto, empresario, empresario, político, político. Hay un vacío de liderazgo en la clase política, no hay unidad, hay atomización, división y subdivisión. Entonces hay que buscar cómo poner un freno, porque este conductor que va en una autopista puede agarrar velocidad y se nos puede estrellar. Y si se estrella nos crea un problema de inestabilidad en la región, que puede significar ABCD. Todo está fríamente calculado. Entonces, bueno, metámosle un freno. ¿Cuál puede ser ese freno? No sé, llamarle NICAAC, llamarle lo que vos querrás. Puede ser duro, puede ser... Hay una cosa cierta. Una de las razones por las cuales en el Senado, en Estados Unidos, eso se detuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, es porque la NICAAC venía demasiado dura. Y venía demasiado dura no porque digan pobrecitos, sino iba a golpear, demasiado lejos. Y había que hacer una reedición en todo caso, si es que vuelve a pasar, y si pasa, y si el Ejecutivo la sanciona positivamente, tiene que ser una cosa bien hecha para que se pueda manejar. Porque yo estoy convencido de que tampoco la idea de Estados Unidos es descalabrar el país para quitar a Ortega. Bueno, una desestabilización eventual, imaginaria, veamos el escenario de Nicaragua, se desestabiliza el resto de la región centroamericana. Y Estados Unidos no creo que quiera otra situación de inestabilidad en Centroamérica como en los años 80. No solamente eso, está invirtiendo en el Triángulo del Norte. Solamente el paquete financiero son 750 millones de dólares para una parte que es la seguridad, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero hay otras inversiones millonarias que se están haciendo también en otros sectores para buscar la paz, la estabilidad de la región. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir, no con 5, con 3 dedos de frente, que vas a buscar cómo estabilizar 3 países para desestabilizar un país? O sea, entonces, a veces yo creo que salimos a hacer comentarios a los medios de una manera jalada de los pelos, que realmente no tiene sentido. O sea, allá no hay sentimientos, allá lo que hay son intereses, y así es como se maneja la política exterior, y la política exterior va directamente vinculada con la seguridad nacional de los Estados Unidos, razón por la cual se maneja en la Casa Blanca, en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, y el que preside ese consejo es el propio presidente. Por eso dicen, Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. Tenemos 2 saludos y 2 mensajes de los televidentes. Un saludo para ti y a Leonel Teller Sánchez, uno de los pocos hombres realmente honestos, nos dice Carlos Canales. Supongo que este Carlos Canales es el presidente representante legal del APRE, que en los próximos días lo vamos a tener aquí. No hay oposición porque todos quieren ser presidentes, vicepresidentes. Aquí no estamos en Estados Unidos, estamos en Nicaragua. Hablen más de Nicaragua, que nos interesa. Gracias por el mensaje del televidente. Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos más de Nicaragua. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial,
cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos Cambia de las todo en opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar mensajes y comentarios y preguntas a nuestro invitado. Hablemos de Nicaragua porque estábamos comentando en la pausa de una preocupación que tiene un sector importante del país como son los productores cafetaleros. ¿Cuál era la preocupación? Me encontré con un amigo y le pregunté qué tal la producción, qué tal los precios. Me dice, Leonel, fíjate que sí, muy bien, porque en la ausencia de uno de estar en el país, pues aprovecho para conversar con la gente que está, los que generan divisas en el país, ¿no? Y me dice, este año nos sorprendimos porque nos hizo falta el 40% de la mano de obra para la cosecha del café. ¿Y qué hiciste? Bueno, me dice, logré llenar la cuota de lo que mis compradores internacionales, los compromisos, ¿no? Pero se me cayó mucho café. Y le digo, wow, bastante. ¿Y a qué crees vos que se deba? Bueno, la primera pregunta que le hice, esto fue paulatino. O sea, ¿qué porcentaje te hizo falta el año pasado? El año pasado no me hizo falta mano de obra. Este año, 40%. Y me dio la cifra de 300 no sé cuántos cortadores que usan en su finca, le habían llegado 100 y pico, el 60%. Y le digo, wow, pero eso es un vacío bien importante. ¿A qué crees vos entonces que se debe? No sabemos a ciencia cierta, me dice. Pero entonces agarró el teléfono y me dice, esto. ¿Y qué quiere decir? Todos los hijos de los campesinos andan con su teléfono celular, me dice. Ven videos. Ya no quieren ser cortadores de café. Ya andan con la gorra para atrás, andan con la gorra para el lado. Los ves con una camiseta que consiguen de los programas que ven. Ya no quieren ser cortadores de café. Y le digo, por un lado me alegra, por otro lado es muy dramático que te vayas del 100% solo al 60% de la mano de obra que necesitas y tengas pérdida. ¿Cuál es la solución? Lo que vamos a hacer ahorita con los compradores, que vamos a la feria, vos me estás diciendo que es en Londres, ¿no? Sí. Que vamos a la feria de café, es que vamos a hablar con ellos para implementar una serie de cosas como tecnología, acercarle a donde van a depositar el café a los cortadores, por ejemplo. Eso implica una inversión. Vamos a crear programas para educarles a las familias y que mientras ellos están cortando café y hacen el corte de café, les podemos dar escuela y educación a los hijos. Me tocó el tema de los trabajadores de 15 y 16 años de edad. Le pregunté, ¿la Organización Mundial del Trabajo te permite? Sí, como acompañantes. Y entonces le digo, pero eso te va a subir el costo de operaciones, pero eso va a subir el precio también, me dice, porque tenés que subirlo. Entonces, me contó eso y me dijo, te lo estoy resumiendo, ¿verdad? Una conversación muy amena, por cierto, de 1 hora. En resumen, es eso, y me quedé preocupado y dije yo, uno de los rubros que nos trae divisas, como es la ganadería, por ejemplo, etcétera, la pesca, etcétera, que le haya hecho falta, por lo menos en el norte del país, él está en Nueva Segovia, que le haya hecho falta el 40% de la mano de obra y que se le haya caído mucho café, pues a mí me preocupa, como nicaragüense. Entonces dije, se lo voy a comentar a Adolfo, porque yo creo que va a haber que buscar una solución a esto. Bueno, la conectividad es importante y es indispensable, la tecnología, eso viene más rápidamente y no lo vamos a poder detener. Ahora hay que buscar el balance para que no nos convirtamos como en otros países, en donde ahora dependen mucho de las remesas del exterior, ya no producen y más bien vienen a Nicaragua a comprar. Tengo un mensaje de un televidente. Nada tiene que ver la división con la destrucción de la democracia, ese discurso de oposición dividida viene del frente. Aquí el problema no es ese, el problema es que el país va caminando mal sin democracia y con una economía mediocre para los pobres y muy buena para el gran capital. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, yo respeto la opinión, ¿verdad?,
de todo mundo. Como yo tuve vida partidaria, los partidos políticos se autodebilitaron. Y voy a refrescar la memoria, pues en el Partido Liberal Constitucionalista, cuando yo estuve ahí, nosotros sabíamos y creíamos que era necesaria una reingeniería, darle espacio a los verdaderos liderazgos desde las comarcas y los municipios, subiendo hacia los liderazgos departamentales, regionales, y eventualmente que surgiera un líder nacional. Eso fue obstaculizado, bloqueado y expulsados muchos y corridos por apoyar que a los verdaderos líderes se les diera la oportunidad. No se les dio y cada quien se fue a su casa. Y unos dijimos, estoy harto de las imposiciones, de la falta de respeto, de que si empezás a brillar como líder te quieran cortar las alas y te traicionen y te metan puñales. Eso no viene del Frente Sandinista. Los propios partidos aquí se han destruido porque siempre quiere ser uno el que manda y el resto que se someta. Entonces la posición en Nicaragua, y a mí me consta, no me lo contaron, lo viví en carne propia, salí harto y hastiado, dije hasta aquí nomás, yo no voy a seguir desperdiciando ni mi energía. Mi esposa es vicepresidenta socia para Centroamérica y el Caribe de una de las firmas más grandes a nivel del mundo de relaciones públicas. La firma de mi esposa tiene oficinas en toda Centroamérica, Panamá y el Caribe, y es mi obligación apoyarla como socio. Y pues me hice socio en Washington de esta oficina del lobby. Lo que estoy haciendo ahorita versus estar metido a donde el peor enemigo lo tenés dentro de tu propia organización política y encima de eso tenés un adversario político, llega un momento en que decís, no, espérate, yo tengo hijos, tengo que darle futuro a mi hijo, estoy joven todavía, tengo gozo de salud, tengo amigos, tengo contactos, tenemos ya una firma montada y establecida en la región que está en más de 70 países con más de 100 oficinas. Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo en esto. Entonces yo quiero dejarle claro, con todo el respeto que se merece, que no viene del Frente Sandinista. Los dueños de los partidos se han encargado de destruir los partidos y de bloquear los liderazgos. Cuando decís que hay dueños de los partidos, debe ser que hay varios dueños de partidos. Tenemos otro mensaje de otro televidente. Lionel Teller fue parte de los gobiernos demócratas que le dieron estabilidad económica al país, le dieron paz, desarrollo. No sé por qué Lionel se expresa mal de los gobiernos anteriores. Estás hablando mal vos de los gobiernos anteriores. Adolfo, yo creo que tal vez esta persona no escuchó lo que es desde el comienzo. Desde la triple transición del gobierno de doña Violeta han habido políticas de Estado que se han mantenido a lo largo de todos estos gobiernos que han llevado a Nicaragua a tener muchos éxitos, incluyendo este gobierno que adoptó muchas políticas, entre las políticas que el actual gobierno decía políticas neoliberales, pero que al final han sido las que la economía la ha llevado a donde está. Entonces, en ningún momento hemos criticado gobiernos anteriores, al contrario, hemos alabado que desde el gobierno de la señora Chamorro hasta este actual gobierno hay algunas políticas de Estado que se han mantenido y que han llevado el país a tener el éxito que está teniendo hoy en día en algunas áreas importantes. Entre ellas la económica, porque la económica es la que te da de comer, para el que vive de la economía de Nicaragua. Para los que no vivimos de la economía de Nicaragua es otra historia, pero para el que vive de la economía de Nicaragua, a mí me alegra de que la economía esté teniendo éxito, y no es de este gobierno, esto viene desde la triple transición, repito, del gobierno de doña Violeta al actual, pasando por todos los gobiernos. Entonces, yo no creo que eso sea hablar mal de los gobiernos demócratas, si le quieren llamar demócratas, pero gobiernos anteriores. Lionel Teller, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Verdad? No va a ser la primera ni la última vez que lo tengamos aquí. Muchas gracias, estimados televidentes, a ustedes también por haber participado. Nos veremos mañana en otro programa. Hoy tengan un feliz día, pero sobre todo conduzcan con cuidado en las calles esta mañana. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.